Gracias por continuar en sintonía de TN23. En la mente de todos los guatemaltecos está aquel 13 de marzo de 2020, cuando el presidente de la República, Alejandro Yamatei, nos confirmaba a todos los guatemaltecos que ya estaba con nosotros el COVID-19. Días más tarde, como le mencionaba anteriormente, pues se instalarían diferentes medidas, dentro de ellas el toque de queda. Vamos a recordar esos momentos. Declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Villanueva. Viernes 13 de marzo de 2020. Ese día, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, pondría en alerta a todos los guatemaltecos tras anunciar el primer caso del nuevo coronavirus, surgido en la lejana ciudad de Wuhan, China. En los próximos días, debido al panorama mundial y la amenaza de la expansión del nuevo coronavirus, el temor y la incertidumbre se apoderaron de los guatemaltecos. El gobierno decidió imponer una medida que no había sido aplicada en más de 50 años, un toque de queda a partir de las 16 horas hasta las 4 de la mañana del día siguiente, que entró en vigencia el domingo 22 de marzo de aquel atípico 2020. Las infracciones a estas medidas serían sancionadas con una multa, adicional a lo que pudiera resultar aplicable el Código Penal y otros relacionados con el estado de calamidad pública decretado por el presidente días antes. Mucho silencio, calles desoladas, incertidumbre y temor se sentía en el ambiente. Ese era el panorama cada vez que llegaban las 4 de la tarde. Muchos nunca imaginaron vivir algo así, mientras otros volvían a vivir luego de años un toque de queda. Con el paso de los días era más fácil asimilar lo delicada que era la situación y lo importante que era mantener el distanciamiento social ante la sombra del coronavirus todavía acechante. Pero además de las medidas que debíamos acatar todos los guatemaltecos, también las autoridades tenían que tomar acciones para poder atender la demanda médica que se requería en ese momento, porque los pacientes empezaron a contarse por decenas, pero después eran cientos y después eran miles. El COVID-19 representó un reto para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en Guatemala. Ningún país a nivel mundial estaba preparado para enfrentar una pandemia. Empezando con el desconocimiento de la enfermedad, es una enfermedad nueva, que no se sabía su comportamiento, no se sabía cómo se iba a manifestar en las personas. Se recuerdan que aún se hablaba y se habla todavía de personas con mayor riesgo, ¿verdad? Aquellos que padecían obesidad, hipertensión, diabetes, alguna enfermedad debilitante. Entonces el reto era conocer de manera rápida, con información incluso de otros países que investigaban rápido la enfermedad. Entonces yo creo que por ahí fue el primer reto. Luego probablemente uno de los retos importantes era trabajar sobre la marcha, ¿verdad? La organización que se tenía que hacer para enfrentar esta pandemia desde el punto de vista de la prestación del servicio. La habilitación de hospitales para atender oportunamente a los guatemaltecos contagiados fue de vital importancia. Se habilitaron 5 hospitales temporales para atender a toda la población en todo el territorio nacional. Se tenían 5 hospitales fueron los que se habilitaron, ¿verdad? El de Estanzuela-Zacapa, el Petén, Santa Lucía, el Parque La Industria, el Hospital de Villanueva y el temporal de Xela, que son como que los 5 hospitales que se pusieron de una forma estratégica para tratar de cubrir a la mayoría de la población. Actualmente ya el de Estanzuela ya no está funcionando porque ya la enfermedad, pues, aunque aún tenemos la pandemia, aunque aún tenemos ingresos hospitalarios y que lamentablemente aún todavía siguen existiendo fallecidos por esta enfermedad, pues la necesidad a veces de tener ya algunos hospitales, pues ya va quedando en un segundo plano. Aún no podemos decir definitivamente no podemos decir de que esto ha terminado, pero
aún siguen funcionando los otros 4. Personal calificado como personal de primera línea, médicos, enfermeros y encargados de mantenimiento estuvieron a cargo de auxiliar a las personas contagiadas. Muchos de ellos dieron su vida en la lucha contra el COVID-19. Primero quisiera decir que es lamentable, ¿verdad? Es decir, lamentable que no solo en el sector salud, sino en toda la población, que nos haya venido a afectar esta enfermedad y pues que haya provocado fallecimientos de personas que no esperábamos que lo hicieran todavía, ¿verdad? Y creo que el sentir de cada una de las familias en las cuales tuvieron una situación como esta, pues es de lamentarlo. Y dentro de nuestro personal estamos hablando de alrededor de más o menos 96 a 100 colaboradores del sector salud que tuvieron este final, este triste final. La mayoría estuvo en personal casi de primera línea, médicos, enfermeras, que fueron los más afectados y que pues en ellos también ocurrió este tipo de situación lamentable. La vacuna contra el COVID-19 ha contribuido a que los síntomas y la letalidad de la enfermedad disminuyan. Cada vez son menos las personas que son atendidas en los hospitales con cuadros graves. La mayoría de ellas no está vacunada. Bajo ese contexto, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sigue trabajando en las campañas de vacunación y recomienda a la población en general completar su esquema y con esto seguir reduciendo la letalidad del virus.